Padre, gracias te doy por estar en esta tarde aquí y por darme una vez más el privilegio y la oportunidad de poder predicar tu palabra. Te pedimos que nos des la sabiduría que necesitamos para hacerlo. Ayúdanos a todos, que podamos recibirla como algo que tú nos das y que tú puedas ser glorificado en todo lo que digamos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lucas capítulo 2. Les invito a Lucas capítulo 2, versículos 25 al 32. Lucas, el Evangelio según Lucas capítulo 2, desde el verso 25 hasta el 32. Antes de leer, déjenme, vamos a ponernos en el contexto. En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, encontramos que comienza con el nacimiento de Jesús. Cuando César manda a empadronarse, ellos viven en Nazaret, José y María, se van para Belén, allá que era la ciudad de donde eran sus ancestros, sus antepasados, eran descendientes de David, y entonces fueron para allá. Allí nació Jesús. Llegó los días del alumbramiento, no había lugar en el mesón ni en ningún otro lugar, y encontraron por allí un establo, no se sabe más nada, la palabra no dice más nada. Allí nació nuestro Señor Jesucristo, en un establo, no sabemos si entre animales o no, ponemos en el nacimiento los animalitos, lo que sé yo, pero fue en un establo, y en un pesebre lo acostaron. Si los animales estaban allí o no estaban, si era un burrito, una vaca o un chivo, no sabemos, ¿verdad? Porque la palabra tiene que ser así. A veces añadimos cosas que no están ahí y bueno, podemos pensar que sí, que a lo mejor había animales, pero si no lo dice la palabra, bueno, a lo mejor no estaban los animales, era un establo vacío o estaban allí los animales y nació Jesús. ¿Entendemos eso? Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios y no podemos ni añadirle ni quitarle. Podemos especular, dar una teoría, pero de ahí en fuera, más nada. ¿Ok? Porque si no, hacemos dogmas de cosas que no existen. Y por eso es que hay tantas sectas y hay tantas cosas. Bien, después nace Jesús, están los ángeles y los pastores, allá se aparecieron los ángeles, anuncian el nacimiento de Jesús, los pastores van para allá, encuentran al niño envuelto en pañales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces luego después, en el versículo 21, encontramos que llevan a los 8 días, lo circuncidan al niño Jesús, o al niño, y le ponen por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel cuando le dijo a María, ¿verdad? Llamará su nombre Jesús, y porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Recuerdan eso? Bien, entonces a los 8 días circuncidan a Jesús. Y después en el versículo 22, 33 días después, porque ahí no lo dice, pero es así como es, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, en este caso de María, conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jesús para presentarle al Señor. Acostumbraban a presentar a los niños en el templo, bueno, los que vivían cerca del templo, claro está. Y en este caso, con Jesús, que era primogénito, porque dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y entonces ofrecían una ofrenda. La ofrenda que ofrecieron fue pobre, eran dos palominos, porque no tenían dinero para un cordero o para un becerro, o habían diferentes tipos de ofrendas. Entonces llevan al niño en el capítulo 22, después de los 33 días, lo llevan para presentarlo al Señor y para ofrecer la ofrenda que había que ofrecer. Después hay unos textos ahí en sus Biblias que deben de tener de Levítico y Deuteronomio, pueden ir allá a buscarlo para que ustedes se den cuenta cómo eran las costumbres, ¿no? Y lo que la ley establecía. Bien, entonces llegamos ahora al versículo 25. Traen al niño, a Jesús al templo, y entonces el versículo 25 lo leemos y dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel,
y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Por qué el Espíritu Santo estaba sobre él y no en él? A ver. Porque en la antigua dispensación o en el Antiguo Testamento, antes de que Jesucristo viniera y muriera y resucitara, el Espíritu Santo no había venido como en el día de Pentecostés. Antes de Jesús partir, está allí en el capítulo 14, creo que de Juan, donde dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces enviaré al Consolador, el cual estará con ustedes, dice, y estará en ustedes, está con ustedes y estará en ustedes, ¿entienden? Entonces, venía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas, y en algunos casos estaba dentro de las personas, pero no permanecía. Ahora, en la nueva dispensación, cuando el Espíritu Santo viene al corazón de un cristiano, allí está. Y por eso es que somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Entendimos eso? Me di a entender. Okay. No quería alargarme en esto, pero salió a relucir y es bueno que lo diga. Ok, entonces dice que era piadoso, esperaba la consolación y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Que Dios bendiga su palabra, ¿verdad? Es algo bien interesante el ver que de toda la gente que había en el templo era un lugar donde siempre había mucha gente, en el patio, que era donde se hacía eso, estaba un lugar santo y un lugar santísimo en los cuales la congregación, la otra gente no tenía acceso a esos lugares. Los sacerdotes y los levitas en el lugar santo, en el lugar santísimo, que era donde estaba el arca de Jehová, nada más que podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Estoy dando una pequeña explicación. Pero en los atrios y en otras habitaciones que tenía el templo a su alrededor, ahí se hacían los sacrificios y las ofrendas y toda esa serie de cosas. Allí también se reunían muchos escribas y se sentaban allí a enseñar, como hizo Jesús en algunas ocasiones y como acostumbraban a hacer algunos rabinos de aquella época también. Y era un lugar donde siempre había gente, donde siempre una cantidad de gente. Y es bien interesante cuando uno lee la palabra, ver que de toda la gente que había en el templo, saliendo y entrando, solamente Simeón vio al Señor. Es bien importante ese, ¿verdad? Él lo esperaba, y él fue y vio al Señor. El Espíritu Santo lo iba guiando y lo guió, ¿verdad? Pero era porque era un deseo muy grande que él tenía y ya el Señor se lo había prometido, como vamos a ver más adelante. Y entonces cuando él, después que vio al Señor y lo tuvo en sus brazos, fue cuando dijo, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto tu salvación. Se estaba refiriendo a aquel niño que tenía en sus manos. Bien, vamos a hablar de Simeón brevemente. La descripción de Simeón. ¿Quién era él? El perfil o la descripción de Simeón debiera de ser la descripción o el perfil que debiéramos tener cada cristiano. Tanto el hombre como la mujer debiéramos ser un hombre o una mujer de Dios, que eso es lo que era Simeón. Por eso pusimos a nuestro sermón un hombre de Dios. Simeón era un hombre de Dios. Hay 4 cosas que se destacan en Simeón. La primera, su identidad. Y cuando hablamos de identidad, lo que nos preguntamos es quién era o quién es. ¿Quién era Simeón? Dice la palabra así, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Un hombre llamado Simeón.
era simplemente un hombre. Esa era la identidad de Simeón, un hombre. Simeón era un hombre. No se dice que era famoso, no se dice que era sacerdote, no se dice que era profeta, no se dice que era rabino, no se dice que era un doctor o un evangelista. No se habla nada, ni se habla de su familia, ni de su parentesco, ni a qué tribu pertenecía, nada. Simplemente había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Esa era su identidad, un hombre. Y nosotros somos aquí un hombre y mujeres, ¿verdad? Porque cuando hablamos de hombre hablamos como raza, está incluida la mujer también, ¿verdad? Un hombre, nosotros somos, esa es nuestra identidad, la raza humana. Un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Aún hasta los que son inconversos, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es un ser pensante, es un ser que es espiritual, es un ser que razona, un ser que tiene emociones, hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Un hombre hecho a imagen y semejanza, pero sujeto también a las mismas pasiones y tentaciones que todos los hombres y las mujeres tenemos. Así era Elías. Santiago, cuando habla de Elías, de un hombre de oración, dice, y Elías, sujeto a las mismas pasiones y a las mismas tentaciones que nosotros, era un siervo de Dios. Así que nuestra identidad, al igual que la de Simeón, es hombres y mujeres, hechos a la imagen imagen y semejanza de Dios. Y aparte de eso, sujeto a las mismas tentaciones y a las mismas pasiones que los demás. Ese era Simeón. Era un hombre, pero un hombre dispuesto a ver a Jesús. Él lo dice. Él tenía deseo y Dios le había prometido a través del Espíritu Santo que él no iba a morir hasta que él viera al Mesías, la consolación de Israel, que era el Mesías, el Cristo que estaba esperando el pueblo de Israel. Él estaba dispuesto a ver a Jesús. Ese día fue movido por el Espíritu y fue al templo allá. Él estaba dispuesto a ver a Jesús. En otras palabras, no es contar lo que otros vieron, sino tener la experiencia de conocer y ver a Jesús personalmente. Nosotros no hemos visto a Jesús, ¿verdad que no? Digo, a lo mejor alguno de ustedes lo vio, puede que alguien haya tenido una visión o un sueño. Yo no soy quien para decir que uno no pueda tener una experiencia de esa índole, ¿entiendes? Dios es soberano y trata con cada uno como Él quiere. Yo particularmente no lo he visto de esa manera, pero sin embargo, yo tengo una experiencia personal con Jesús y yo espero y creo que ustedes también tienen una experiencia personal con Jesús, ¿verdad? Es algo que no solamente me lo contaron, sino que yo lo recibí. Antes de yo recibir a Jesús, y a ustedes me imagino que les pasaba lo mismo, ustedes probablemente conocían ya de Jesús. De todas maneras, somos hispanos, la mayoría nacimos inclusive dentro del ambiente católico, donde se habla de Jesús, donde se habla de la Virgen, donde se habla de la Trinidad, donde se habla de una serie de cosas, ¿verdad? Pero a la larga, nosotros nunca habíamos tenido una experiencia hasta que recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Simeón tuvo una experiencia tremenda, vio a Jesús. Nosotros no lo hemos visto con nuestros ojos humanos, pero sí lo hemos visto con el corazón del alma y en nuestras vidas. Y tenemos una bienaventuranza mucho más grande que aquellos que lo vieron personalmente. El Señor le dijo, bienaventurados aquellos que no ven y creyeron, porque allá estaba Tomás. Si no, ok, gracias hermano José, allá estaba Tomás. Si yo no viere, si no metiera el dedo allí en sus llagas, pues no creo. Porque viste, creíste, bienaventurado aquellos. Nosotros tenemos una bienaventuranza especial. Ahora, ¿estamos seguros de que hemos tenido esa experiencia? ¿Hemos creído en su nombre como dice la palabra que hemos de creer?
A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tremendo privilegio, ¿verdad? Bueno, la identidad de Simeón es la misma identidad de nosotros, ¿verdad? Él tuvo el privilegio también de verlo allí, de cargar al niño Jesús. Estaba chiquito, era un niño, ahí tenía apenas unos 40 días de nacido, y allí lo cargó. Me imagino, eso debe haber sido algo, una experiencia tremenda, ¿verdad? Aquella cosa tan chiquita, tan indefensa desde un punto de vista humano, tan dependiente, tenerla en sus manos y saber que esa era, porque Dios se lo había revelado, la promesa que por tanto tiempo estaba esperando que se cumpliera Israel. El Cristo, la consolación de Israel. Así que su identidad no era una suposición, no era lo que había alcanzado o lo que tenía, era simplemente un hombre como usted y como yo somos. Esa era la identidad de Simeón. Otra cosa que se destaca en el pasaje, déjenme ver si puedo ir un poquito más rápido. Su carácter, el carácter de Simeón. Hay una diferencia entre el carácter y el temperamento. Eso se estudia en psicología. Yo no soy psicólogo ni nada de eso, pero de vez en cuando leo algunas cositas por allí. ¿Okay? Hay una gran diferencia. El carácter es algo que se puede moldear y que dicen los psicólogos que se forma en la persona en los primeros años de su vida. El carácter. Soy tímido o soy enojón, hay muchas cosas que muchas veces se van formando en nuestra niñez y después se sigue afirmando y sigue creciendo y todo eso. Ahora bien, el carácter se puede moldear. Se puede moldear. Usted puede estar criado en un lugar y se puede criar de una forma y ser así, una persona muy violenta o una persona muy, muy tímida o muy tranquila o lo que usted quiera, pero eso se puede ir moldeando, se puede ir trabajando en él. De tal manera que cuando uno se convierte, hay muchas cosas de nuestro carácter que mejoran y otras desaparecen. En mi caso, no han desaparecido, pero sí se han aguantado bastante algunas de ellas. Tengo esperanza que antes que me muera se desaparezcan. Sí, hay gente que son enojones, que son acá y allá, y cuando Cristo viene a la vida, cambian, se vuelven dulces. ¿Sí? No es su ¿cómo se llama? Su personalidad, su temperamento, sino que eso pasa. Por eso Pablo decía, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. A veces hay que hacer un esfuerzo, hay que tratar, hay que moldear, ¿me entiendes? Ahora, el temperamento no se puede cambiar, pero sí se puede canalizar. El temperamento nacemos con él. Usted puede ser una persona pasiva o activa, y toda la vida va a ser así. Yo le digo a la gente pasiva, es despacio. Yo creo que los mexicanos, no estoy bien claro, pero yo creo que los mexicanos no usan esa palabrita. Es despacio, sí, es despacio, pero no hay quien lo cambie. Son gente que son así, son más, nosotros le llamaríamos eso más flemático, ¿verdad? Pero son así. Hay otros que son más activos, que no se pueden estar quietos. Eso es parte del carácter, y así se mueren toda la vida. Pero se puede canalizar, eso es lo bueno que tiene el asunto del temperamento, que se puede canalizar. Nacemos con él. Podemos ser pasivo o activo, podemos ser introvertido o extrovertido. Una persona introvertida usted nunca la va a cambiar, nunca se va a volver extrovertido. Y un extrovertido nunca se va a volver introvertido. Vas a tenerlo que aguantar, y si está casado o casada con ella,
ella es extrovertida y habla mucho, olvídese que no le va a quedar más remedio que seguir con ella. La conoció o lo conoció así, siga con él. Que no sea, que no sea una justificación para decir, no, ya no, me divorcié porque no había quien la aguantara. Ah, pero la conociste así. Y a lo mejor hasta te gustaba eso, pero ya, ¿me entiendes? Así que recordemos eso. Introvertido, extrovertido, puede ser flemático, melancólico. Esos son los... No recuerdo si es Aristóteles fue el que dio eso, no estoy bien claro ahora. Él que hizo esa división de los temperamentos. Que no todo el mundo es flemático completo, o melancólico completo, o colérico completo, o sanguíneo completo. Todos tenemos una liga ahí, una mezcla, pero siempre hay uno de los temperamentos que más se destaca que los demás. Ahora, ¿cuál era el carácter de Simeón? Justo y piadoso. Es lo que dice ya dejamos el temperamento a un lado, el carácter, justo y piadoso, porque el carácter es algo que se puede formar, que se moldea. Y eso es lo que dice. Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso. Mire, con solamente 2 palabras se puede describir bien el carácter de una persona. ¿Cómo se describiría usted? No me lo diga. ¿Cómo me describiría yo? No se lo voy a decir. ¿Qué diría la gente de nosotros? Enojón y pendenciero. ¿Dirían eso? Amargado y antipático. Miren, 2 palabritas nada más, y hay gente que son así. Dicen, a ver, qué tipo más amargado, qué negativo, qué antipático. Hay gente que nos cae mal, nos cae gordos. ¿Verdad que sí? Chismoso y controlador. Pero vamos a cambiar ahora. Dulce y bondadoso. ¿Verdad que sí? Qué bueno, eso me gustó. Qué bueno. Ser una persona pacífica o pacificador. Es mejor ser pacificador que pacífico, aunque para ser pacificador tienes que ser pacífico, porque hay gente que son nada más que pacíficos. El pacificador es el que trabaja para establecer la paz, sin la violencia, claro está, porque entonces no habría tal cosa. ¿Me entiendes? Dulce y bondadoso. En el caso de Simeón, justo y piadoso. A mí me encantaría que me dijeran, o no que me dijeran, pero por lo menos escuchara por allí, o alguien me dijera, oye, el concepto que tiene de ti es que eres justo y piadoso. Aparte de orgulloso, justo y piadoso. Qué bueno, ¿verdad? Justo, que practica la ley de Dios, que obedece sus mandamientos. Es así como se define el justo del que habla la Biblia. Obedece sus mandamientos y es una persona recta, íntegra en todo lo que hace. Justo. Por eso no hay justo ni siquiera uno. Y somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Me gusta mucho eso de la gracia de Dios. Porque si no, ¿qué sería? Hubiera sido de mí, que hubiera sido de ustedes también. No quiero tirarle piedras, pero ¿qué sería de cada uno de nosotros? Sin la gracia de Dios, por su misericordia, que son nuevas. Por ahí está un texto que dice nuevas cada mañana, sus misericordias
son nuevas cada mañana. Eso creo que está en Lamentaciones. Ajá. Por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, por el amor de Dios. Justo y piadoso. Y piadoso que agrada a Dios, que es devoto, dedicado, consagrado. Dos palabras que definen a un hombre que no sabemos de dónde vino ni quién era. Lo único que sabemos es que vivía en Jerusalén. Ni siquiera sabemos si era de Jerusalén, sino que vivía en Jerusalén. Es lo único que sabemos. Simeón, y debe haber sido israelita porque el nombre es judío, iba al templo y es muy probable que haya sido un judío. Es lo único que sabemos. Pero mire qué dos palabras usa Lucas, que se puso a investigar la niñez de Jesús y se encontró con la gente que conocía a este hombre, a lo mejor ya él había muerto. Justo y piadoso, Simeón. Algo que decía el carácter de él. La tercera cosa, ya estamos terminando, voy por la mitad. Su anhelo, su ferviente deseo. Ya vimos su identidad, vimos su carácter, ahora vemos su anhelo. ¿Cuál era el anhelo de Simeón? Dice, esperaba la consolación de Israel. Él esperaba la consolación de Israel. Y por esa razón es que el Espíritu Santo le había prometido que la iba a ver. El deseo de ese hombre, que se supone que haya sido ya un hombre mayor, porque tampoco lo dice en la Biblia, simplemente se le había dado la promesa que no moriría hasta que viera la consolación de Israel. Él esperaba la consolación de Israel, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Ese era el anhelo de ese hombre. Haga la pregunta a la gente. Oye, ¿cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que tú anhelas en la vida? ¿Cuál es tu ferviente deseo? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo más grande que tú quieres en tu vida? Y usted se va a encontrar con una cantidad tremenda de respuestas completamente diferentes. Y algunas no van a tener nada que ver. Algunas no van a tener nada que ver con lo espiritual. Hay gente que tienen anhelos fervientes, deseos tremendos, y que usted ve y luchan por eso y se pasan todavía luchando, pero no tienen nada que ver ni con Dios ni con las cosas espirituales. Yo muchas veces me pregunto, y yo le pregunto a ustedes, y no me lo contesten, ¿cuál es su anhelo? ¿Qué es lo que usted anhela más en la vida? Tener una casa en un buen lugar, tener una familia grande y buena, todo eso es bueno, no me entiendan mal, pero es ese todo su anhelo, eso es todo lo que, para sentirse bien, para sentirse completo o para sentirse realizado. Mire que yo he encontrado cristianos frustrados porque no se sienten realizados. Bueno, yo muchas veces yo no me he sentido tampoco realizado. Pero es que la realización no tiene nada que ver con lo que usted quiera en esta vida, en este mundo, en las cosas que son perecederas, que se acaban y terminan. El anhelo de Simeón era un profundo deseo de ver a la gente consolada y tocada por la presencia ministradora del Señor. La consolación de Israel. Eso es lo que esperaba. El Cristo que iba a venir para consolar a Israel, para ayudar a ese pueblo, para que ese pueblo fuera tocado con la presencia del Hijo de Dios. Al anhelo de que haya salvación, de que haya sanidad espiritual y emocional en la gente, independientemente de que también haya sanidad
física y material. Yo creo en la sanidad y creo que sí, que debemos orar por ella y que debemos de... Pero ¿saben una cosa? Usted puede pedirla y usted puede buscarla y usted puede decir que usted tiene la fe del mundo, pero si no es la voluntad de Dios no le va a dar la sanidad física. Simplemente porque a lo mejor no se ajusta a los planes que Dios tiene con usted. Pero no hay nada como la sanidad espiritual y la sanidad emocional. Sí, yo cuando estoy enfermo y me siento mal, oro por mis hermanos cuando tienen problemas, y oré mucho por mi señora, Dios no quiso sanarla, y oro por mis hijos, y oro por amistades que tengo, y oro por ustedes. He estado orando por algunos de los hermanos que han estado mal y otros que me he enterado que tienen problemas crónicos y situaciones, y estoy orando, sí, pero el Señor, Él es bueno, Él no quiere nada malo para sus hijos, Él va a hacer lo que su soberanía determine y lo que va a ser bueno para usted, para su familia. En un final a veces uno ora por la gente y ora, por ejemplo, por seres queridos que están enfermos, y uno ora por ellos, sí, para que se restablezcan, pero también para uno saber que los tiene ahí al lado, porque después que se van, ya ellos están bien, pero ¿cómo se queda uno? Si un cristiano muere, nunca digas, ay, pobrecito. No, ¿qué pobrecito de qué? Pobrecito yo, que me quedo sin mi hermano, o que me quedo sin mi mamá, o me quedo sin mi hijo, o me quedo sin mi cónyuge. Pobrecito yo, porque yo soy el que lo siento. Ya esa persona cuando se muere se sanó. ¿Sabían eso? Usted puede tener la enfermedad más grande del mundo y está loco y no puede, y no hay manera, y no hay medicina que lo calme, ni que le calme el dolor, ni nada de eso. Y cuando Dios se lo lleva, para mí el morir es ganancia, decía Pablo. Y se lo llevó. El anhelo de Simeón iba más allá de eso, de una simple sanidad física, aunque es buena. Es buena. Yo quisiera que los hermanos duraran muchísimos años, 80 y pico, 90 y pico, 100 y pico de años, pero que puedan ser una lumbrera o una luz o un testimonio en donde quiera que estén. Aprovechemos nuestra edad, nosotros los que estamos ya un poquito mayores, aprovechemos la edad que tenemos, la experiencia y los pocos años o muchos que nos puedan quedar para testificar de Dios, para hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que Dios ha hecho en la vida de los demás, y para hablar de lo que Dios hizo con su Hijo Jesucristo, que lo entregó para que pudiéramos ser salvos. Sí, yo creo que cada día que tenemos es un día ganado y un día que debemos aprovechar. Y a veces no lo aprovechamos. Y cuando se nos da la oportunidad, tampoco lo aprovechamos. ¿Cuál es nuestro anhelo? Y por último, su condición. Dijimos su identidad, su carácter, su anhelo y ahora su condición. ¿Cuál era la condición de Simeón? ¿Rico o pobre? No lo dice, ¿usted lo sabe? No hay ni siquiera un libro apócrifo por ahí que lo diga, ni una tradición oral, no se sabe. ¿Era culto o ignorante? Tampoco sabemos. Así como nosotros muchas veces medimos a la condición de la gente, si es rico, si es pobre, si es un ignorante, si es culto, si tiene educación o es bruto, ¿me entiende? Así como acostumbramos los seres humanos a hacer nosotros y a medir a las personas. Pero, ¿usted sabe cuál es la condición de Simeón? Era un hombre controlado por el Espíritu Santo de Dios. Fíjense ustedes en el pasaje tan corto que se habla de Simeón y las veces que aparece la expresión del Espíritu Santo. El versículo 25 dice que el Espíritu Santo
estaba sobre él. ¿No es así? Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, ese hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de él, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y en el versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, ¿ven? Y luego después en el versículo 27, y movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Se dan cuenta? Esa era la condición de este hombre, era un hombre que era controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo fue el que le dijo, ¿verdad? Lo llevó al templo. Fue movido por el Espíritu, sintió el deseo de ir ese día al templo. El templo estaba abierto todos los días, no es como acá que tenemos culto los miércoles y otros. No, en aquel tiempo la gente ahí tenía acceso todo el tiempo. Y en ese momento ese hombre fue movido por el Espíritu de Dios a ir al templo. Y yo muchas veces cuando yo leo esto me pregunto, ¿qué cosa es lo que nos mueve a nosotros venir al templo? ¿La costumbre? Porque me siento bien, porque tenemos buen compañerismo, eso es buenísimo. Sentirnos bien entre uno, sentirnos como hermanos, amarnos, el compañerismo es bueno. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva, se reunían, disfrutaban del compañerismo, tenían todas las cosas en común, compartían los unos con los otros, estaban siempre juntos, unánimes. Bueno, pero eso nada más, o el deseo de venir a la casa de Dios para aprender, para estar en comunión. Podemos aprender y estar en comunión con Dios en cualquier lado, en nuestra casa, allí nos sentamos, vemos la televisión, un culto, podemos leer la Biblia, pero no es lo mismo como venir al templo. Ya el templo no es como aquellos tiempos donde decía que allí donde estaba la presencia de Dios y se manifestaba la presencia de Dios. Dios se manifiesta en nuestras vidas, lo tenemos dentro y en todos lugares, pero qué bueno es venir al templo para disfrutar de la adoración, de la alabanza, estar juntos, escuchar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, podernos codear con los hermanos, identificarnos, escuchar sus testimonios de victoria, de alegría, y escuchar también sus necesidades para poder orar por ellos. Eso es bueno. Por eso yo no creo en el cristiano que se quede en la casa y dice que no necesita ir a... La Biblia es clara, no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. Eso no quiere decir que usted un día no pueda ir al templo, por alguna razón, simplemente. Pero hay gente que acostumbran, esa es la regla y no la excepción. Es bueno venir siempre. Lo aprendí desde que yo me convertí hace 50 y pico de años ya. 50 y pico de años que conozco al Señor, desde 1962. Van a ser 56 años, ¿no? 56 años. Tenía 15 años. No hay un lugar donde yo me sienta mejor que ir al templo. Reunirme con los hermanos, escuchar la palabra y los cantos y adorar juntos al Señor. Ya terminamos. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Cuando decimos depender del Espíritu Santo, estamos hablando de ser llenos del Espíritu Santo, ser controlados por el Espíritu Santo. Eso es lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios tenga control sobre nosotros. Usted puede tener todas las manifestaciones que usted quiera con el Espíritu Santo. En eso yo no dudo nunca de las manifestaciones o la experiencia que cada uno haya tenido con el Espíritu Santo. Pero cuando yo hablo de llenura del Espíritu, estoy hablando de que el Espíritu Santo tiene control sobre su vida completa. Él nos controla. Él nos dice cómo vivir la vida. La gente a veces piensa que ser lleno del Espíritu Santo es ciertas manifestaciones exteriores,
y qué sé yo, puede hacerlo, no tengo problema con eso. Pero cuando tú eres controlado por el Espíritu Santo, eres controlado por el Espíritu Santo cuando estás en el templo, cuando estás en tu casa, cuando estás en la calle, cuando estás enseñando a tus hijos, cuando estás hablándole a la vecina. Ese es el controlado por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos tener el perfil de Simeón. Identidad, hombres y mujeres dispuestos a ver al Señor y como una experiencia personal, como lo tenía Simeón. Carácter, justos y piadosos. Hay otras manifestaciones también en el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23, léalo. Eso también es parte del carácter. Pero no hay nada mejor que ser justos y piadosos. El anhelo de ver a la gente salvada y tocada por el amor y el poder de Dios. Y llenos del Espíritu Santo, que nuestras vidas puedan ser guiadas y gobernadas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Nos gustaría ser como Simeón? ¿Nos gustaría ser como Simeón? Seamos pobres, seamos ricos, tengamos dinero, no tengamos dinero, seamos inteligentes o no muy inteligentes, tengamos mucha cultura o poca cultura, como Simeón. Un hombre que amó a Dios, que Dios se manifestó en su vida y que vemos ahí en la palabra de Dios que era un hombre completamente guiado y controlado por el Espíritu de Dios. Bien, el tiempo se nos fue. Oremos. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por este día y por la oportunidad de estar en tu casa. Nos hemos gozado en tus cosas, hemos cantado, te hemos adorado, hemos alabado, hemos dado de nuestras ofrendas, un poco de lo mucho que tú nos das. Hemos visto a nuestros hermanos, les hemos saludado con cariño, hemos visto muchos de ellos ya recuperados. Gracias por ello, Señor. Y gracias especialmente por el ejemplo de este hombre, del cual conocemos muy poco, pero conocemos lo suficiente para tratar de imitarlo. Simeón, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser fieles cumplidores de ella, oh Señor, y no oidores olvidadizos, como dice tu palabra. Guíanos ahora, llévanos con bien al lugar donde vamos, permite que el tiempo que nos resta pueda ser bendecido y que en todas las cosas tú puedas recibir la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.